Hola a todos, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el espacio donde día a día venimos gestando el festival. Es un poco raro para nosotros, ¿no?, estar aquí rodeado de tanta gente en el sitio donde estamos solos. A modo de introducción, me gustaría comenzar la presentación con dos ideas que en los momentos donde nos hemos sentido un poco desubicados han alumbrado nuestro camino. La primera de ellas tiene que ver con la gestión del pesimismo y es del filósofo Walter Benjamin. Cito literalmente: en tiempos donde no podemos ser completa e ingenuamente optimistas, sí podemos al menos organizar el pesimismo y abrir espacios de resistencia. Espacios que puedan iluminar y crear contextos artísticos y humanos que favorezcan y alienten la creación y el espíritu crítico. Espacios donde poder desacelerar la máquina de producción de nuestro día a día y permitirnos cuestionar un presente determinado por la tiranía del número de me gustas en Facebook, la neurosis del selfie y la incertidumbre política. En definitiva, un espacio donde preguntarnos quiénes somos y a dónde vamos. Espacios donde poder recoger esa incertidumbre y darle una forma, un cauce, una salida a través de la creación. Y espacios, en definitiva, donde poder indagar en las zonas de sombras de nuestro tiempo. Este contexto de espacio de resistencia ha favorecido el nacimiento de producciones como Los Nadadores Nocturnos, Danzar Malditos, el trabajo de creadores como Víctor Sánchez, creador de Nosotros no nos mataremos con pistola, Antonio Rojano o Xavi López. Todos ellos, espectáculos y creadores, encontraron en el festival el trampolín adecuado para continuar su andadura en otros espacios de la ciudad y del país. El segundo concepto del que quería hablaros se llama resiliencia. Según la RAE, el término se refiere a la capacidad de adaptación de un organismo frente a perturbaciones adversas. Fringe es un organismo resiliente, que a lo largo de 5 ediciones ha sobrevivido, se ha visto siempre enriquecido del diálogo con el teatro español y madridestino, y a través de la interacción con sus participantes ha venido incorporando cambios que benefician a la ciudad y a sus creadores. Os comento algunos de estos cambios. Con el fin de ampliar la mirada, la selección de las propuestas, de la que luego os hablará mi compañera Mario Mitriu, se ha llevado a cabo en esta edición por una comisión artística formada por creadores y especialistas de reconocido prestigio internacional, como son Tiago Rodríguez, que es creador y director artístico del Teatro Nacional Dona María de Lisboa, Marcia Díaz, productora y comisaria artística del Festival de Artes Escénicas Tempo, del Río de Janeiro, con el que estamos intentando intercambiar proyectos y espectáculos. José Antonio Sánchez, estudioso teatral y autor de numerosos artículos de referencia sobre las vanguardias artísticas, y Mario y un servidor. Otro punto sería la mejora de las condiciones económicas. Hemos pasado de 1.200, 1.500 euros del año pasado a 3.000 euros como mínimo asegurado para cada compañía. Por otro lado, creemos que el compromiso de un festival ha de ir más allá de la mera exhibición. Por eso en esta edición fortalecemos la apuesta por la creación. Es algo que ya comenzamos en la edición anterior y que lo que hemos hecho ha sido simplemente apoyarlo más, fortalecerlo. Hemos concedido 7 ayudas de entre 2.000 y 3.000 euros a proyectos inéditos de la ciudad de Madrid que aún hoy están en fase de desarrollo. Y hemos mantenido el carácter público de una convocatoria que nos sirve de termómetro para tomar el pulso a las inquietudes artísticas de la ciudad y del país. Se trata de propuestas, muchas de ellas desconocidas, pero pensamos que de alguna manera, para que algo nuevo pueda nacer, ha de haber un espacio que asuma ciertos riesgos. A través de lo ya conocido,
solo pueden surgir fotocopias. A través de la indagación en lo desconocido, quizá tengamos la suerte de ver nacer algo que por un momento nos vuelva a sorprender, como nos sorprendieron el año pasado Danzad Maldito o Nosotros no nos mataremos con pistola, por citar algunos. Le doy paso a mi compañera María Betriu, que os va a hablar de la programación. Bueno, buenos días a todos, gracias por venir. Antes de hablar de la programación con un poco más de detalle, voy a mencionar algunos datos y algunas cifras que de alguna manera resumen el festival. A través de la convocatoria pública de la que hablaba José Manuel, hay otra cosita que te has dejado, y es que este año, aparte de la convocatoria pública, hemos hecho otra convocatoria para menores de 30 años, que era una convocatoria específica alrededor de la idea de utopía y que recibía el apoyo económico de 5.000 euros. Entonces, a través de la convocatoria pública hemos recibido 800 propuestas, de las cuales se han seleccionado finalmente a través de la Comisión Artística 23. Contamos, luego vas a hablar tú más de esta línea, en la línea de formación, con 8 laboratorios y seminarios, 5 conciertos acústicos que van a ser en la terraza de la cantina. Continuamos con la actividad para niños los fines de semana, tanto teatral como musical. Y finalmente tenemos 3 cócteles, que son encuentros entre las compañías y los creadores internacionales que van a venir y que están abiertos al público, y los vamos a hacer los sábados por la tarde. Los precios este año están un poco más ajustados, van de 3 a 12 euros, y el presupuesto total del festival son 250.000 euros. En cuanto a acuerdos de colaboración, este año contamos, como el año pasado, con Radio Nacional Española como medio colaborador, que va a instalar un set en Matadero donde van a emitir programas en directo. También contamos con el apoyo del Instituto BEC y el Instituto Francés, tanto en la programación como en los programas de formación, los laboratorios. Tenemos un acuerdo nuevo del que estamos muy contentos, que es un acuerdo con Veranos de la Villa, una sinergia nueva que hemos creado y que nos gustaría continuar trabajando en un futuro. Uno de los creadores que va a venir a impartir un laboratorio es la compañía colombiana Mapa Teatro. Va a estar trabajando en el Matadero durante 10 días con creadores y artistas de la ciudad de Madrid, y finalmente van a mostrar parte del trabajo que se ha estado gestando. Después, cuando se acaba el laboratorio, y gracias a Veranos de la Villa, vamos a ver uno de los espectáculos de la compañía, que se llama Testigos de la Luna. También hemos trazado puentes, como hemos venido haciendo durante las últimas ediciones, con otras instituciones de Matadero, como Intermediae, Casa del Lector, Factoría Cultural y DIMAT, y también con el Instituto de Arganzuela. Y finalmente, gracias a la ayuda de la ACE, las compañías podrán contar con la presencia de programadores internacionales. Nos van a visitar tanto festivales como espacios como plataformas, entre las cuales pues cito algunas: el Festival Dialog de Polonia, Festival Tempo de Río de Janeiro, el Festival de Manizales, el Espacio Home de Manchester o la plataforma brasileña Observatorio de los Festivales, por citar algunos. Bueno, esto en cuanto a datos. ¿Me oigo bien? Porque me voy como balanceando. Bueno, entonces, en cuanto a la programación, os contamos un poquito cómo la hemos elaborado. Los criterios para definirlos a grandes rasgos que se han tenido en cuenta para la elección de las propuestas es esta línea de la que siempre venimos hablando, que es el riesgo, la innovación, el carácter de experimentación de los creadores. Otra de las líneas que este año hemos fijado especial atención era seleccionar propuestas que dialogaran con la realidad contemporánea, y finalmente se tenía en cuenta el lenguaje y el imaginario personal de los creadores o de las compañías. Para contaros un poco cómo hemos intentado hilvanar el discurso a partir de todas las propuestas que nos han llegado, una vez tuvimos las 23 propuestas seleccionadas, nos pusimos un poco a analizar cuáles eran los puntos en común entre todas las propuestas, ¿no? Un poco la finalidad era huir de las etiquetas, huir de las clasificaciones y crear itinerarios o secciones que ayudaran a construir un discurso por nuestra parte y también a hacer un programa un poco más atractivo para los espectadores, ¿no? Una línea, una guía para que los espectadores pudieran sumergirse en nuestra programación. Entonces, cuando vimos un poco todo el material que teníamos, todo lo que había llegado, llegamos un poco a la conclusión de que todas las propuestas de alguna manera indagaban alrededor de la idea de identidad.
tanto de identidad colectiva como de identidad individual. Por eso vimos que todas las propuestas respondían a 3 preguntas: ¿de dónde venimos?, ¿dónde estamos?, y hacia dónde vamos. 3 preguntas muy básicas, pero que nos ayudaban a construir este relato del que hablaba, ¿no? Entonces, por eso hemos dividido la programación entre pasado, presente y futuro. Voy a contar rápidamente estas secciones para que entendáis un poquito lo que estamos intentando transmitir a través de la programación o contar. Las propuestas que forman parte del pasado son esas propuestas que de alguna manera miran hacia atrás para comprender nuestro presente. Aquí hay 2 ejemplos muy paradigmáticos de esta sección, que uno sería el espectáculo que comentaba, del Mapa Teatro, Testigos de la Ruina, y otro un espectáculo de un colectivo madrileño muy joven que se llama Atlas, y que presenta una propuesta que se llama Formas de Olvidar. La propuesta de Testigos de la Ruina es una propuesta que testimonia el derrumbamiento de un barrio histórico de la ciudad de Bogotá en pro de la construcción de un proyecto urbanístico del siglo XXI, ¿no? Entonces, en escena vemos a través de 5 pantallas la demolición de este barrio, de esta parte histórica importante de la ciudad, y en escena hay una señora, una antigua habitante del barrio, que está haciendo lo que ha hecho toda su vida, que es hacer arepas y chocolate, ¿no? Entonces, un poco el teatro, la idea de teatro como un acto de resistencia frente al olvido, ¿no? Por otro lado, la propuesta de Formas de Olvidar es un recorrido por el distrito de centro de Madrid, por lugares y espacios que durante los últimos años y debido a la gentrificación pues se han transformado y han desaparecido. Entonces también es una manera de recuperar la memoria del barrio. Las propuestas que forman parte del presente son esas propuestas que de alguna manera dialogan o cuestionan las formas de vida contemporáneas. Aquí tenemos propuestas como la compañía Educación Señor Serrano, que es una compañía de Barcelona y es la primera vez que viene en Madrid, que el año pasado recibió el León de Oro en la Bienal de Venecia, de plata en la Bienal de Venecia, y que es una compañía que con un lenguaje muy heterogéneo de mezcla de teatro, danza, videoarte, pone en escena los aspectos discordantes del mundo contemporáneo, ¿no? En esta pieza se centra en todo el tema del hogar y los sistemas hipotecarios. Otra de las propuestas que vienen este año es la compañía italiana Teatro Soterraneo, que es una compañía, un colectivo con una trayectoria internacional muy notable e interesante, que vienen a hacer la performance Homo Riders Madrid, que se ha hecho en muchas ciudades de Europa, y ellos lo que hacen es una indagación en los límites de la risa y sus mecanismos a través de la experimentación con el público, ¿no? De alguna manera ponen en espejo al público para que se confronte con la risa y con la complejidad de la risa. Y dentro de este apartado también tenemos Club Caníbal, que el año pasado presentaron aquí la primera parte de sus crónicas ibéricas, que es una compañía que a partir de las anécdotas de nuestra historia más reciente pone en escena el carácter típicamente español. En este caso se sirven de una anécdota que está inspirada en la selección española de básquet paralímpica, que se presentó que ganó una medalla de oro y luego se descubrió que ninguno de los participantes realmente quedó discapacitado, ¿no? Entonces es un ejemplo también paradigmático de la picaresca española. Y finalmente tenemos el apartado de futuro, donde están esas piezas escénicas que imaginan un futuro y nos apelan a pensar sobre nuestros modos de vida actual. Aquí tenemos propuestas como la compañía Jugadora o la compañía La Minimal, que las 2 propuestas tienen en común que hablan de la construcción de un nuevo sistema o de un nuevo mundo a partir del derrumbamiento del anterior, ¿no? Los 2 hablan de ese momento del fin del sistema y el inicio de otro. Y también tenemos otra propuesta de Frédéric Sontag, que es un director francés, uno de los directores más notables del panorama francés joven, que su trabajo es reflexionar un poco sobre la disolución y creación de nuevas identidades, y que con esta pieza lo que hace es poner en diálogo 2 disciplinas que siempre han estado muy apartadas, como es el cómic y la escena, y retoma la idea del superhombre o el superhéroe que viene a salvar el mundo. Y aparte de estos 3 ejes de la programación que vertebran un poco la programación, tenemos el último apartado, que es Nuevos Públicos, donde ponemos todas esas propuestas dedicadas a los más pequeños y que son experiencias escénicas muy singulares. De aquí destacaría Trípula, que es un espectáculo que pasa dentro de un viaje dentro de un globo estático,
o la propuesta que nos viene de parte de Escarlata Circus, que es una visita guiada a una colección de piedras en forma de corazón. Y con esto doy paso a José Manuel, que va a hablar de los laboratorios. Muy resumidamente, porque tenéis en el programa, en el catálogo, toda esta información, pero creemos que también es importante apostar, además por la exhibición y por la creación, por la formación, con un programa internacional de laboratorios que permitirá a nuestros creadores más jóvenes poder encontrarse con algunos maestros del teatro contemporáneo. Os cito alguno. Tenemos digamos, ya es casi un clásico contemporáneo, Mark Ravenhill, figura emblemática del Royal Court de Londres, que impartirá un taller de escritura en el que explorará el fascista interior que todos llevamos dentro. Es a partir de una novela de Georges Bataille que se llama El azul del cielo. Contamos también con el creador alemán Falk Richter, acompañado del dramaturgo de la Schaubühne Nils Hartmann y del coreógrafo israelí Nia de Wolf, que dirigirá un laboratorio de creación en torno al concepto de identidad política, nacional y religiosa en la Europa del siglo XVI. En Europa del siglo XVI. Bueno, pues mira, está relacionado. No, me ha traicionado el subconsciente, pero estamos especialmente orgullosos de haber conseguido que estos tres creadores puedan venir a Madrid. Es la primera vez que vienen a Madrid a desarrollar un trabajo de formación y bueno, pues que muchos de los creadores que hemos visto sus espectáculos podamos de alguna manera ver cómo trabajan. Contamos también con Mapa Teatro, de la que ya hablaba Marion, que impartirá una experiencia dirigida a creadores de muy diversas disciplinas, con los que trabajará el concepto de etnoficción. Es un híbrido apasionante y novedoso del teatro y sus lindes con la antropología. Contamos también con un laboratorio impartido por una figura clave de la escena brasileña, Cibele Forjas, de la Universidad de Sao Paulo, que en colaboración con diversas escuelas de teatro de la ciudad y 12 jóvenes actores invitados, trabajará en torno al concepto de amor líquido y la fragilidad de los vínculos emocionales. También tenemos una colaboración con Intermediae y con EMAD, de dos talleres, que no va dirigido necesariamente a un público profesional, sino a cualquier amante del teatro. Y yo creo que podemos terminar con la idea del amor líquido, no sin antes deciros, me voy a atrever a romper un poco el guión y deciros que al margen del contexto político en el que estamos, y que hoy es uno y mañana será otro, y hoy estamos aquí y mañana quién sabe, pero sí que creo que este espacio de encuentro, de creación y de reflexión es fundamental para que el teatro siga nutriéndose y siga vivo. Y sin vosotros, periodistas, cronistas y comunicadores, todo el trabajo que hacemos nosotros no tiene ningún sentido porque no alcanza a los espectadores y a los creadores. Entonces, nada, daros las gracias y estamos abiertos a todas vuestras preguntas y dudas. Los cócteles son los encuentros que organizamos entre los creadores internacionales que vienen a visitarnos en el programa de laboratorios y con artistas o creadores de la programación. Entonces son encuentros abiertos al público que los hemos llamado cócteles porque se hacen antes de cenar y nos parecía, el año pasado hacíamos vermut porque era de mañana, pero el año de tarde hacemos vermut, pero luego nos copiaron muchos, nos copiaron todos y de pronto aparecía vermut por todo el sitio. Y dijimos, pues ahora le vamos a poner cóctel, porque además por la mañana a las 12 era una hora muy mala y veníamos todos con unas caras que no podíamos, entonces lo hemos convertido en cóctel. Y también porque el objetivo de todo eso es que los creadores de la programación se puedan encontrar con los que imparten talleres, porque pasaba muchas veces que no había lugares de encuentro o lugares donde los creadores de la ciudad y los creadores que nos visitaban del resto del mundo se pudieran encontrar. Entonces era una especie de propiciar este diálogo, este encuentro entre los visitantes. ¿Y las temáticas están fijadas? Sí. Digamos que, si quieres te desarrollo un poquito. Sí, son abiertas, pero...
Bueno, el primero, que es el de Mark Ravenhill, Esos son los que están ahí. sí, es un encuentro de autores contemporáneos. Aprovechando que está Frederick Sontag y Mark Ravenhill, pues los casamos con el resto de los autores que participan de la programación. Luego, Mapa Teatro, creíamos que se podía establecer ahí una sinergia con la creadora brasileña Sibeli Forjás. Y bueno, invitamos a Marc Aellas y a Roger Bernat, que son dos escritor y creador contemporáneo, que creemos que entre ellos se pueden crear se puede establecer un diálogo interesante, porque todos ellos combinan o comparten de alguna manera el mismo sustrato creativo. Y luego, pues el último de los tres tiene que ver con los tres creadores alemanes que nos visitan, y sí que nos gustaría que ese último fuese, una vez que se produjera la presentación pública, para poder hablar con ellos y compartir con el público el proceso creativo que hayan tenido. Yo quería saber, decís que habéis reducido el número de compañías, quería saber cuántas fueron el año pasado, y de estas 23 que seleccionaron para este año, ¿cuántas son de fuera de España? El año pasado tuvimos, si no recuerdo mal, fueron 32. Y este año de propuestas de fuera de España, yo creo que son 5. Sí. ¿De danza cuántos espectáculos hay? ¿De danza? A ver, vamos a contar. No hay muchos. 1, 2, sí que hay. 1, 2, 3, 4, 4 o 5 5, 6. Sí, es verdad que las disciplinas están muy Es que es verdad que claras, sí. no podemos decir, que sí, no encontramos... Hemos subido un poco de las etiquetas de teatro, performance, Concretamente, circo, danza, ¿qué 6 son? Para que yo las localice, porque Sí. me lío un montón yo con esto de... El resistente, delicado y lo musical, Europe Endless, BBB, Party, Calypso y la banda del fin del mundo. Son espectáculos que contienen danza, no son espectáculos de danza puramente al uso, porque no tenemos disciplinas puras, ¿no? Bueno, en realidad, una característica es que casi todos los espectáculos son espectáculos de creación propia. Apenas hay grandes referencias textuales. Los textos son creados por creadores que dirigen esos mismos espectáculos o en colaboración con los actores, y sin duda no encontramos tampoco una parcelación definitoria de disciplinas. En los que te ha citado Mario, por ejemplo, en Amalia Fernández, encontramos danza, pero encontramos también música, una exploración sobre la música. En fin, que espectáculos de danza, digamos, Sí, porque ortodoxa, de forma ortodoxa, no tenemos ninguno. sin embargo, aquí está individualizada música. Sí, porque estos son... La música no forma parte de la convocatoria pública de alguna manera, entonces va un poco aparte. Entonces sí que son conciertos acústicos que se desarrollan en la terraza de la cantina, martes y miércoles, y sí que es una disciplina que va un poco aparte. Bueno, sin duda esos son conciertos musicales y los otros son espectáculos, experiencias escénicas. Claro. Dentro de esos espectáculos, en función del deseo del creador, pone al servicio de eso que quiere contar elementos musicales, elementos corporales o dancísticos, pero sin duda no son espectáculos que podamos definir únicamente como performance, danza, teatro. De ahí que la definición o que la parcelación sea más conceptual que genérica. Nos encontramos con espectáculos pasado, presente, futuro, que es una manera de organizar dramatúrgicamente el discurso, precisamente para huir de esto, porque nos encontramos que no había en la convocatoria espectáculos 100% danza. Son todos, de alguna manera, están contaminados de otros muchos formas escénicas.
¿Os habéis dado cuenta a lo largo de estos 6 convocatorias que cada vez las propuestas de los creadores tienen menos fronteras entre el teatro, la danza? O sea, ¿cómo habéis visto vosotros un poco una reflexión sobre cómo ha sido un poco ese paso, ese camino? Pues quizás ahora tú a lo mejor enriquece esto mucho más, pero por ejemplo, yo tengo la sensación de que el impulso principal no surge de textos ya escritos. De manera que el trabajo con el referente, o sea, de manera que el referente se ha desplazado del texto a unos procesos de creación donde son más importantes los encuentros de los creadores y el tema que desean explorar que el texto en sí. Luego, por otro lado, las parcelas entre director y dramaturgo cada vez se van difuminando más. Y ha llegado hasta el punto de un espectáculo que surge de un actor que deseaba contar una historia muy personal y él ha tenido la idea decía, no quiero trabajar con un solo director, porque entonces el director va a terminar apropiándose de alguna manera del material. Entonces lo que ha hecho ha sido trabajar con varios directores colaboradores que venían de alguna manera y le iban dando un feedback y él iba finalmente tomando la última decisión, ¿no? También hay espectáculos claramente de directores, ¿no? Pero sí que podemos ver que ha habido esa pequeña disolución. Sí, quería saber si, bueno, que Finge es un festival, yo creo que con vocación vanguardista, moderna y demás. No sé si a veces nos planteáis si es demasiado confuso usar estas nuevas nomenclaturas, esto de, digamos, erradicar un poco las disciplinas al uso. No sé, ¿qué vocación tiene en relación al espectador? ¿A quién se dirige? ¿A quién pretendéis llegar? Y si creéis que es fácil llegar con estas nuevas propuestas. Bueno, yo puedo responder si quieres, ¿sí? No, yo también. No, es muy interesante esto que planteas, porque son las preguntas que nos hacemos nosotros constantemente, ¿no? Nosotros, la vocación del festival es llegar a un máximo de público posible, ¿no? Cuando empezamos o cuando se empezó el festival había muchísimas propuestas y era muy difícil agrupar, era muy confuso todo, ¿no? Entonces teníamos ganas de eso, crear itinerarios o rutas para precisamente plantear nuestra programación de una manera atractiva al público, ¿no? Entonces nos parecía que, puesto que no queríamos etiquetar, puesto que creemos que es un festival donde aparecen muchas cosas nuevas, con lo cual no las vamos a encorsetar, ¿no? Las vamos a dejar surgir. Y por esa cosa que tú dices de, pero yo que voy a ver, teatro, danza, ¿no? O sea, necesito como saber, por eso hacemos desde el año pasado estas secciones que de alguna manera no son formales, sino que son más conceptuales y que pueden ayudar al espectador a saber qué es lo que va a ver, ¿no? Menos desde la forma, o sea, menos desde voy a ver un espectáculo de danza o de circo, sino más desde, pues me voy a aproximar a una experiencia escénica que me va a reflexionar o que va a estar conectada directamente con el presente, ¿no? Y allí hay una cosa que me parece muy interesante, el año pasado discutíamos sobre esto muchísimo, ¿eh? Primero, ocurre algo, que es que estas etiquetas nacen de un análisis de lo que ya recibimos, y lo que ya recibimos no tiene esa parcelación. Entonces, ¿hasta qué punto no se crea cierta sensación de frustración cuando uno va a ver un espectáculo que ya lo entiende dentro de teatro, danza, y luego lo que va a ver en realidad es una miscelánea de muchas herramientas? Y también porque... Entonces, yo creo que no es algo que obstaculice la recepción del público, porque es algo que realmente ya estaba en ese caldo de cultivo de la vida real. Nosotros lo que hemos hecho ha sido recogerlo de alguna manera. No sé si me entendéis. Sí. Pero no sé, me cuesta. ¿No hay ninguna propuesta de teatro? Sí, no, todo lo que vas a ver es teatro, ¿eh? Porque es mentira. O sea, sí. Estamos hablando aquí y digo, a ver si va a ver cómo vaya a creer que esto es. No. Que todo es teatro. No sé. Todo es teatro, danza y lo de siempre. Pero no hay propuestas que tengan una factura convencional, una dramaturgia clásica. Bueno, sí. Bueno, sí, no.
quiero decir, si no las hay, ¿es porque no llegan? ¿O es porque hay una selección...? Hombre, es que el festival también tiene este matiz importante, ¿no? Que es un festival que realmente recoge las propuestas nuevas. Entonces, igual es que no sé cómo... Sí, bueno, vamos a ver, sí que hay espectáculos, sí que hay, por ejemplo, el Isenman, o si me permitís, no los he visto, pero por el trabajo que vimos otros años, el trabajo de Chiqui Caravante, es un claro ejemplo de una propuesta absolutamente teatral y casi con un tono de humor clásico, de neorrealismo, de a lo Azcona. O sea que en ese sentido la selección no es una selección que va a buscar lo nuevo por lo nuevo, ni mucho menos, o lo extraño por lo extraño. Intentamos de alguna manera, y en ese sentido el hecho de que haya una comisión de otras personas ha sido muy fructífero porque nos ha ayudado a contrapesar, ¿no? y aprender, digamos, del discurso del otro. Lo fundamental ha sido que la propuesta tuviera cierto rigor o cierta coherencia dentro de lo que propone, cierta coherencia dramatúrgica, escénica, teniendo en cuenta, insisto, de que las propuestas que nos han estrenado no sabemos cómo van a resultar. Entonces, bueno, pues eso es un riesgo que afortunadamente alguien tiene que correr. Y luego también hay otra cosa, y es que un poco la idea del festival y de esta plataforma es que es una iniciativa que tiene que ver con el verano, que tiene que ver con el fin de temporada, con el estar abierto a nuevas experiencias, y también queríamos presentarlo así para que realmente sea más atractivo, para que no sea, voy a ver un espectáculo de danza donde solo voy a ver danza, ¿no? Entonces había como una cosa de vamos a enseñarlo de otra manera porque realmente, ¿no? Suene más atractivo. Y el año pasado hubo una ocupación alta con respecto a otros años, o sea que eso nos da indicio de que realmente si hay un discurso organizado y hay cierta calidad, pues en definitiva el espectador lo que quiere es ver que, bueno, que aquello tiene que ver con el ser humano en definitiva. ¿Y hasta qué punto esta comisión artística tiene en cuenta que las propuestas van a ser un trampolín para otros centros más consolidados? Sí lo tiene en cuenta porque cuando nos reunimos con ellos sí que les explicamos, les explicamos el festival, les explicamos pues precisamente este trasvase, esta ósmosis que se ha producido entre el festival y otros espacios, y muchas veces cuando ellos, por ejemplo, no tenían sin duda unas variables del funcionamiento de la ciudad que nosotros sí. Entonces, en ese sentido, cuando veíamos que había algo, sí que se lo hacíamos saber, ¿no? Sí que le explicábamos un poco la manera de funcionar. Sobre los espacios, en que el sello de identidad fue durante algunos años espacios no convencionales, la que hay un sitio específico, bueno, veo que hay algunas cosas en la Latina, en el portón de Legazpi, pero no sé si se ha renunciado un poco a esta idea o sigue vigente. Y un poco en la línea esta que hablábamos de que el festival se adapta cada año a lo que hay, a lo que nos llega. Sí que hace unos años había como un interés, ¿no? Un boom de nuevas salas, nuevos espacios, teatro en cualquier lado, ¿no? Como esa ola que hubo del espacio como un elemento más de la experiencia escénica, ¿no? Hemos visto y no hemos querido forzarlo. Entonces hay algunos espectáculos, pues hay un espectáculo en el almacén, hay un espectáculo en una caseta, hay un espectáculo del recorrido, sí que hay cosas, pero tampoco hemos querido forzar la máquina en de alguna manera obligar a las compañías a que presenten propuestas específicas, porque veíamos que ahora mismo las preocupaciones parecían ser otras, ¿no? ¿Las compañías participan de la taquilla también o solamente tienen el garantizado de la recepción? Sí, la fórmula es el 90% de la taquilla con un mínimo asegurado de 3.000 euros. Pero si superan los 3.000 euros, pues lo que superen, y si no, siempre hay el mínimo de los 3.000. ¿La J ya se queda o volveréis a la G? La J se queda. Lo que yo sí he notado es la J y la sevillana. el recorte en días. Otro año había acabado el 25, el 27 y este año acabé el 17. Son 8 o 9 días de diferencia. Estáis en tiempo de mudanza, de direcciones, esas cosas.
¿obedece esa reducción a un cambio de criterio? ¿Peligra el festival de cara al futuro con estos nuevos cambios? O sea, ¿cuál es un poco el motivo de ese recorte, ¿no? Y en cuanto a actividades, también he visto que otros años habéis tenido audiovisuales, habéis tenido lecturas dramatizadas. Me da la sensación que está todo este año como más concentrado. ¿A qué obedece esa reducción? Hay varias razones. Yo pienso que la principal es que se ha aumentado la aportación a las compañías, tanto como en el caché como en las ayudas, con lo cual, bueno, esto ha hecho que redujéramos el festival de días y de número de compañías, ¿no? Esto sería la razón de peso, ¿no? Quizá, y luego hay una razón también conceptual, y es que realmente con el festival tan extendido era difícil concentrar, por ejemplo, las visitas de los programadores internacionales, ¿no? Entonces, de esta manera está todo un poco más concentradito, y sí que es más fácil quizá digerir el festival, ¿no? También porque son 2 semanas, 3 fines de semana muy intensos, pero que también nos permiten no dispersar tanto la energía, sino concentrar. No tiene nada que ver con toda la... No tiene nada que ver y el festival no peligra. No peligra. Es el 5.º año, no el 5.º malo. Hola, hablo de 7 proyectos, 7 ayudas a proyectos inéditos en fase de desarrollo. ¿Se van a estrenar durante el festival? Sí. ¿Están incluidos en la programación? Sí, están incluidos en la programación. Para que sepáis cuáles son los que en la casilla amarilla pone proyecto beneficiario de la ayuda a la creación. Entonces son 7 proyectos. Uno de ellos es el que os comentaba, la convocatoria relacionada con la idea de utopía a menores de 30 años, y luego 6 más que forman parte de la programación. Es un proyecto de la convocatoria general, que no es una convocatoria añadida. sí. Que obviamente el requisito para que tuviesen esa ayuda es que no hubiesen sido estrenados. ¿Tenéis datos respecto al porcentaje de compañías madrileñas, españolas y extranjeras? En porcentaje no lo tenemos. No sé, pero los números sí, porque hay 23 y 5 son fuera del país. 10 son de Madrid y... Pues yo creo que unas 18. Quiero decir 23 menos 18. 23 menos 5, 18. 18 nacionales. Que para los números... Otro año habéis estrenado propuestas que no venían cerradas, no venían terminadas, y el mismo festival ha servido para experimentar y cerrar esas propuestas. Este año también, incluso luego después durante la temporada ya más regular se han desarrollado, se han representado, pero una propuesta más evolucionada que la que presentabais vosotros. ¿Eso este año también lo tenéis presente? Bueno, de alguna manera todas las propuestas que han recibido la ayuda o que están en proceso de gestación y se estrenan en el Fringe, un poco la idea es esa, ¿no? Es un estreno, y creo que el festival permite que sea un espacio de experimentación y de prueba, ¿no? Que no se les exige que sea un estreno terminado, ¿no? Sino que es un buen sitio para experimentar y hacer una primera evolución. Ojalá luego haya otros teatros que retomen esas propuestas y puedan nutrir su programación de esos trabajos, sin duda. ¿Es normal en el festival que no repitan grupos o creaciones, o pueden repetir? Sí, no es normal. Depende del proyecto. Depende del proyecto, sin duda. No importa el que fue detrás. No, de hecho, siempre cualquier cosa tiene, yo creo que una parte positiva y una parte negativa. A mi juicio, una parte positiva de esta, digamos, ampliación de mirada con la comisión hace que, como muchos de esos creadores, como muchos de los libros no son de España, pues esto hace que la selección vaya más en virtud del proyecto que de la persona que presenta el proyecto. Y yo creo que eso no está mal. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, si queréis nos tomamos otro cafecito. Muy bien. Muchas gracias.